tienen que mover nada. Listo, perfecto. Bueno, entonces, este es uno de los software que vamos a empezar a manejar. El otro software que vamos a manejar también es Illustrator. Illustrator, Santiago y Marlon ya lo conocen. Aquí el único que no conoce este software es Juan Pablo, ¿cierto? Sí, No lo ha manejado todavía, pero ya pronto lo va a aprender a manejar. Vamos a empezar también a trabajar sobre Photoshop. Photoshop es este programa que tengo aquí abierto. Ahorita hablamos del tema para la instalación de Photoshop, Juan Pablo, ¿listo? Sí, profe. Para que lo podamos obtener, porque pues necesitamos Photoshop. Marlon y Santiago ya lo tienen. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿Photoshop qué es? Sí, señor. Es un programa que nos permite la edición de imágenes. En este caso, la edición de imágenes vienen a ser ya sea fotografías, que es con lo que empieza Photoshop, o ilustraciones, como generalmente vemos en algunos casos, ¿cierto? Algo de ilustraciones, algo de cosas así dibujadas, o solamente fotografías dentro de lo que podemos ver en Photoshop. Ahora, este programa básicamente, ¿cómo nace o para qué nace? Nace para editar imágenes, en este caso ya digitales, ¿cierto? Porque pues existen las imágenes análogas, que ¿cuáles vendrían a ser? Vendrían a ser las imágenes que todos conocemos, que podemos palpar o que podemos coger. En este caso, las imágenes análogas vendrían a ser un cuadro, una foto, pero que ya la pueda obtener yo en las manos. Eso hace alusión a la analogía, a lo que yo puedo palpar y tocar. En este caso, como estamos dentro de un entorno digital, que vendría a ser este programa, vendríamos a tener en cuenta que todo lo digital es virtual, ¿cierto? O sea, no es tangible, pero sí existe. Está dentro de un entorno digital, virtual, en el cual yo puedo editar y modular y cambiar las imágenes en este caso. Ahora, estos elementos, cuando los estamos viendo, cuando vemos estos objetos dentro de estos entornos, empezamos a ver que estos elementos van teniendo diferentes modulaciones, ya sean fotografías o lo que esté trabajando dentro de este entorno. Hoy vamos a ver simplemente el entorno, cómo funciona, qué es, para qué sirve. ¿Listo? Este es Photoshop. De pronto ustedes no tienen el mismo Photoshop, tienen una versión anterior. Esta es la última versión, la 2020. Si vemos acá, 2020. Este software pues se puede adquirir en la página de Adobe. Ya ustedes pueden adquirirlo como estudiantes o con versiones de prueba de unos meses o como estudiantes a unos costos ya muy bajos, ¿cierto? En este caso. Cuando estamos dentro en la herramienta de Photoshop vamos a encontrar diferentes elementos. Entonces, el primero que vamos a encontrar es esto, crear nuevo. Aquí donde estoy es donde vamos a crear nuestro espacio de trabajo, ¿cierto? Porque como todo programa, en este caso no inicia así como un Excel o como un Word o un PowerPoint que ya me muestra un espacio de trabajo predefinido, que sería un tamaño de una hoja o un Excel que ya tiene una cantidad de elementos que vemos que simplemente nos generan unas tablas dinámicas o un PowerPoint que nos permite presentar, o un Paint que ya nos bota un canvas de una, o un lienzo, sino aquí lo creamos desde cero, o sea, lo personalizamos completamente. Entonces tenemos dos opciones, una, abrir un trabajo, y la otra, crear un nuevo trabajo, ¿cierto? Dentro de esto podemos ir a cualquiera de las dos. Si ya tenemos un trabajo iniciado, pues lo abrimos, si no, creamos uno nuevo. En este caso nos va a salir esta pantallita, esta ventanita que vemos acá en pantalla.
hace referencia a todo lo que tenemos dentro de este espacio de trabajo en cuanto a lo que es la forma del objeto. Vamos a encontrar un nombre, ¿cierto? Entonces, el nombre es lo primero que le vamos a colocar. Vamos a colocarle clase 001, en este caso, en mi caso, ¿cierto? Ustedes de pronto no tienen que tener abierto el programa hoy. No vamos a trabajar directamente sobre el programa, solamente vamos a ver su funcionamiento. El video queda grabado para que ya puedan después acceder a él y puedan ver esa información de forma mucho más sencilla. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a encontrar que se le puede colocar un nombre. Tipo de documento. Entonces, ¿qué documento puedo crear yo? Aquí tengo unos formatos estandarizados que podemos trabajar en este caso. Vamos a encontrar tamaños por defecto de Photoshop. Bueno, un portapapeles, que es el básico. Tamaños por defecto de Photoshop. Papeles EEUU, que en este caso son estándares estadounidenses, americanos. Papeles internacionales, fotografía, o ya vamos a encontrar directamente unos perfiles hacia los que va a ir enfocado el trabajo. Puede ir para páginas web, para diseño de aplicaciones móviles, películas y video, iconografía, obras de arte e ilustración. Dependiendo de cada uno de estos que yo oprima, voy a tener diferentes resultados. Entonces, digamos que si le digo papel EU, me va a salir un tamaño automático, que es el tamaño carta. Y me va a botar unos tamaños por defecto. Legal, tabloide, ¿cierto? En este caso el legal vendría a ser el oficio y el tabloide doble oficio. Vamos a encontrar un ancho y un alto de los objetos y un sistema métrico. Esto es bien importante, el sistema métrico, porque recuerden que los tenemos que colocar en centímetros, ¿cierto? Aquí en centímetros podemos dejar el espacio de trabajo y la resolución. Esto es súper importante dentro del trabajo, lo que estamos trabajando aquí en la resolución, porque a partir de estos elementos es el que nos permite decir si el trabajo que estamos haciendo va para pantalla, o sea, para web, o si el trabajo va para impresión. En este caso, como estamos cogiendo un estándar que vendría a ser ese tamaño carta, automáticamente sale a 300 dpi para impresión. Como viene de impresión, automáticamente entonces vamos a tener un elemento que nos va a facilitar la resolución de este trabajo para cuando querramos hacer la impresión de este, ya sea para revista, periódico, libro o para donde vaya al fin de este objeto, ¿cierto? Eso es la resolución. Siempre se cuenta en píxeles por pulgada, no en píxeles por centímetro. Eso aumenta el tamaño del archivo y lo vuelve inmanejable, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a trabajar píxeles por pulgada, que es el que tenemos por defecto. Píxel por pulgada. ¿Listo? Eso en cuanto a un archivo que va para impresión. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Modos de color, RGB y CMYK. ¿Alguno sabe qué es color RGB? ¿Ni idea? ¿Alguno? No, profe. ¿No? profe. ¿Cómo así que no? Ninguno. Bueno, Ninguno, profe. listo. RGB y CMYK. Listo. Oye, profe, ¿y qué significa? Ya, para allá voy. Y CMYK. ¿Cierto? Entonces, siempre vamos a encontrar esos dos perfiles de color. RGB y CMYK. Entonces, este es el ejemplo de lo que esto significa. Vamos a abrir esto aquí en una pestaña nueva para que les pueda explicar. Entonces, RGB, ¿qué significa? Red, green and blue. Rojo, verde y azul, ¿cierto? ¿Quién usa el RGB? Las pantallas como las que estamos viendo en este momento el video. Las pantallas producen estos colores y a partir de estos colores o de estos
bombillitos que tendría la pantalla, que son chiquiticos, mínimos, son muy pequeñitos, nos van a generar las imágenes. Cuando ellos se mezclan, nos van a ir generando diferentes colores dependiendo de la mezcla que tengan. Entonces, en este caso, cuando se mezcla, digamos, el rojo y el azul, se produce este magenta. El rojo y el verde se produce este amarillo. Pero eso solo pasa en el RGB realmente, ¿cierto? Eso no pasa en el CMYK. En el CMYK, que es un sistema de impresión, es totalmente diferente. Solo están estos dos perfiles de color para pantalla, que es el RGB, y CMYK para impresión, ¿cierto? Entonces, dentro del RGB, ¿qué más vamos a encontrar? El color luz, que en este caso vendría a ser este blanco, este blanco que nos tiene combinado todo, ¿listo? Pues vamos a encontrar que cuando se combinan los tres colores al mismo tiempo, produce blanco. Entonces, esta parte de mi pantalla que tiene el blanco, automáticamente, ¿qué es? Son estos tres tonos prendidos. Por eso dicen que el color blanco en pantalla gasta más luz, porque está utilizando los tres bombillitos al mismo tiempo para producir este color. ¿Cómo se produce el color negro? Pues apaga los tres bombillos y la pantalla queda negra. ¿Listo? Así se hace el color negro dentro de la pantalla. Y los demás colores se sacan por la mezcla de estos elementos que tenemos aquí, que vendría a ser ese RGB, rojo, verde y azul. ¿Listo? Y sus subcombinaciones que ya ustedes las conocen, que generalmente son los secundarios, terciarios y demás. En este caso no funcionan de la misma forma porque son colores luz. ¿Listo? Se aclaran entre ellos o se neutralizan entre ellos si están dentro del mismo espacio. Ese es un perfil de color. Ese solo se usa para pantalla. Entonces, el RGB es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora, el CMYK, que es el que tenemos al lado, ¿cierto? Que es este que tenemos aquí, CMYK, vendría a ser cian, magenta, amarillo y negro. Cian, magenta, yellow y la K significa negro o black. Okay. En este caso, tenemos 4 colores, a diferencia de el de pantalla que tenemos 3 colores. En este tenemos 4 colores con los cuales vamos a manejar la impresión o los diferentes elementos que estamos trabajando. En este caso, el cian vendría a ser el azul, el magenta viene a ser este rojo o este rojizo, yellow pues es amarillo y la K es el negro que vendría a ser este negro. Pero aquí nos lo están mostrando como una combinación de los 3 colores que nos forman el negro, pero realmente está representado como una letra aparte porque es un color adicional. O sea, en la impresión, el negro es un color adicional que no se hace por mezcla generalmente, sino ya existe la tinta negra y el blanco pues sería ninguno de estos colores, el fondo del papel. Y listo, ¿cierto? Entonces ahí ya quedarían esas mezclas. Aquí, en el caso del CMYK, en teoría vendrían a ser los colores primarios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los colores primarios que vienen a ser amarillo, azul y rojo? Sí, profe. Exacto. Entonces esos colores primarios son lo mismo que yo tengo acá en el CMYK. Ahora, colores y mayo. Colores primarios, exacto. Rojo, amarillo y azul. Amarillo, rojo, azul, son los primarios. Correcto. Y aquí los vemos, que son este amarillo, este azul y este rojo. ¿Listo? Amarillo. Está dentro del CMYK. Ahora, cuando los combinamos, ¿qué hacemos? Mezclas de color que nos generan nuevos colores secundarios. En este caso, este verde, amarillo, azul. Este azul más oscuro que tiende a irse al púrpura, rojo y azul, que son los morados. Y el rojo y el amarillo nos producen naranjas. En este caso, como tenemos este tipo de objetos que nos van a permitir manipular este rojo y este amarillo en diferentes proporciones, vamos a hacer desde el naranja hasta los rojos más puros. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar este tipo de perfiles de pantalla y estos de impresión. Entonces, pantalla RGB, impresión CMYK.
¿Listo? Y sus combinaciones dentro de lo que es ya la impresión literal. Ahora, todos estos perfiles y todos estos elementos, perdón por la voz. Qué pena la bulla. Ya. Uy. Son mis hijas que están. Sí. Alguien se enojó por ahí. Tranquilo, profe. ¿Listo? Aquí ya vamos. Tranquilo, profe. Vale, gracias. Aquí ya vamos a ver mucho más claro el comportamiento del color, ¿cierto? Entonces, ese RGB lo vamos a tener acá, ¿sí ven? RGB, rojo, verde y azul. Y el CMYK, ellos lo grafican acá, pero son estas tintas, cian, magenta, amarillo y negro. ¿Sí ven que es una tinta adicional? Por eso estos son goticas, porque son tintas. Estos son punticos porque son bombillitos y esto es lo que ve el ojo realmente, ¿cierto? Todos esos perfiles de color siempre se mantienen dentro de unos rangos. Y a partir de esos rangos es donde vemos todos los temas de colorimetría de la impresión o del RGB en este caso. ¿Listo? De esa forma funcionan estos elementos. Entonces, por eso, dentro de estos software vamos a encontrar los dos perfiles de color, RGB, CMYK. Mapa de bits, que no es un perfil de color, sino es una cantidad de información dentro de un archivo. Escala de grises, que son pues grises, literalmente. Blanco y negro. Blancos y negros, correcto, y todas sus ramificaciones dentro de lo que es la gama. Y el color lab, que es el que tengo aquí seleccionado. Ese color lab vendrían a ser los pantones. Más adelante vamos a ver qué es un pantone, para qué sirve, cómo funciona. Más adelante. Sí, más adelante. Ahorita solamente RGB y CMYK. Listo. Bueno, entonces, tenemos esos dos perfiles como básicos dentro de lo que se trabaja. Y un fondo para el espacio de trabajo, ya sea blanco, negro, azul. Yo aquí lo escojo y puedo colocar cualquier color que a mí me apetezca. También, ¿qué información sale aquí en este cuadrito? Transparente también. Transparente, sí, señor, también. Mire, transparente o color de fondo personalizado o otro color de fondo o los que vienen por defecto, blanco o negro. Sí. ¿Listo? Y acá ¿Y transparente cómo sería, profe? Sí, profe. transparente me salen unos cuadritos ahí cuando creo el archivo. Yo ahorita le muestro cómo es el transparente. ¿Listo? Bueno, Ya. es que tengo que mostrarles primero todo lo que me sale aquí. Tamaño de imagen. Aquí me sale automáticamente que este archivo está pesando 22.7 megas, ¿cierto? Ya me aparece un tamaño del archivo. Y eso varía dependiendo de la forma, el tamaño, la cantidad de píxeles o la resolución que tengan estos archivos. Digamos que si yo le bajo el archivo aquí, la resolución de 300 a 72 dpi, que es lo que se utiliza habitualmente para web, si ven que aquí me cambió el número, pasó de 22,7 a 1,31 megas. Entonces ahí vamos viendo cómo el archivo va teniendo diferentes tamaños de peso dependiendo de la finalidad o a dónde llevemos ese archivo en cuanto a la producción en este caso. ¿Listo? Eso es con un archivo que técnicamente venía de cero, que venía a ser el papel de Estados Unidos, que era el tamaño carta, ¿cierto? Y lo estábamos trabajando, básicamente. Como le cambiamos sistemas métricos, resoluciones, ya se convierte en un tipo de documento a medida. ¿Listo? O sea, personalizado. Ahora, dependiendo de cada uno de estos formatos, los podemos escoger directamente desde acá o de perfiles de trabajo. Entonces, digamos que si yo le digo que voy a hacer algo para web, automáticamente para web me sale el más habitual, que sería 1366 por 768, que vendría a ser un tamaño de pantalla estándar. Pero la resolución, si ven que automáticamente sale a 72 dpi, y eso siempre va a suceder dependiendo de lo que yo utilice. ¿Sí ven? Papel EEU, carta,
a 300 para impresión. Para web, como uno va para impresión, él baja automáticamente la resolución de los píxeles y me cambia el tamaño del archivo. Ahora, tengo web, ¿cierto? Y aquí me sale tamaño de mesa de trabajo, web más habitual. Me van a salir grandes, medianos, mínimos y una cantidad de elementos por marcas. Si ven, aquí en este caso ya me aparecen para iMac, MacBook Pro, web pequeño o un diseño HD para escritorio. O sea, ahí ya él me va personalizando cada uno de estos elementos dentro de lo que estoy haciendo. Y me lo trabaja sobre la resolución de la pantalla. Entonces, en este caso, la resolución de pantalla vendría a ser el 2000 por 1800, 2880 por 1800, ¿cierto? Para algunos computadores. Otros tienen 2560 por 1440 o tienen 2560 por 1600 o estándares como 1920 por 1080, que este es un estándar de los televisores, digamos, los HD. Ya los 4K tienen 4000 píxeles por 2000 y pico, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahí vamos encontrando todas estas resoluciones dentro de los espacios de trabajo que estamos modulando. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar acá? Dependiendo de ese tamaño o ese fin al que vamos dirigidos, pues vamos a encontrar todos esos tamaños o plantillas que ya vienen prediseñadas y nos facilitan mucho más el trabajo. Entonces, por ejemplo, diseño de aplicaciones móviles. Ya nos van a salir literalmente celulares. Si usted necesita más, simplemente va y busca en las bibliotecas del programa, puede ir a buscar diferentes formatos. Él aquí le muestra los estándares o los equipos que uno tenga a la mano. Entonces, iPhone, que son los cotidianos de Mac. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un Mac en este momento. O sea, yo estoy trabajando. Mi botón también. Señor, Mi botón. ¿mi qué? Mi botón. Exacto. Entonces, dependiendo del software en el que estemos trabajando, en este caso, pues me aparecerían diferentes dispositivos. Si yo estoy trabajando en un Windows, en un computador, perdón, con plataforma Windows, esa plataforma automáticamente pues me va a mostrar Android solamente. O lo que pasa acá, digamos, Android, Microsoft Surface, iPhone, ya iPhone y esos ya tal vez no me los muestre, no me muestre tantas gamas, sino menos gamas y me muestre más de celulares de otras marcas, ¿cierto? Pero aquí vamos a encontrar que estos son los tamaños de las pantallas a las que estamos hablando, ¿cierto? Un Apple Watch, un no sé qué, un iPad Pro, un iPhone, lo que sea. iPad también. También. Aquí sale todos esos tamaños. Entonces, un iPad de 12 pulgadas, 12,9, realmente tiene 2048 píxeles por 2732 píxeles, ¿cierto? Esto en ancho y esto en alto. Apple también, sí. Sí, todo. Y una resolución a 72 dpi. ¿Listo? Eso para el diseño de aplicaciones móviles. Películas. Película y video. Wow. Exacto. Entonces, el tipo de documento al que yo voy dirigido, pues va a tener variaciones. Entonces, si yo le digo que sea una película o un video lo que voy a hacer, o estoy diseñando para una película o para un video, entonces, no, que estoy diseñando un fondo de un escenario. Listo. Me dirijo a esta parte y le digo a qué tipo de pantalla voy dirigido, ¿cierto? Entonces, mire, aquí salen películas en 8K, que ya serían 8000 píxeles, ¿sí ven? De ancho por 6000 de alto. Y ya miren. No, sería como para pantalla de cine o algo así. Correcto. Eso ya son pantallas de 60, 70 pulgadas en adelante. No. Uy, una película fue un tubo. Correcto. En una película eso sería muy chévere, pero ya tendríamos una cantidad de información grandísima.
Tanto que el simple archivo con una sola capa, o sea, la capa blanca de inicio, ya está pesando 145.9 megas, o sea, casi que 146 megas. Uy, no. Yo tengo esto que 1000. Uy. No, claro, eso es pesadísimo. Uy, sí. Entonces, si ven que aquí salen diferentes formatos, Cineon, ¿Dinero? ya son formatos de estándares para pantallas, ¿cierto? Eso es lo que me hace referencia acá. Entonces él me está diciendo, bueno, tenemos desde el 1080 hasta películas en 8K, pasando por todos los sistemas métricos que existen para video. Tengan en cuenta que el sistema métrico que conocemos, o sea, los centímetros y los milímetros, que es lo que encontramos en una regla, o los kilos, que son sistemas métricos que nos informan sobre mediciones, ya sean de líquidos o de gases o de sólidos o de elementos estándares, alto y ancho, vienen estandarizados para nosotros, ¿cierto? Pero hay otros sistemas métricos para las pantallas o para la televisión, lo mismo que la salida de la televisión. Entonces ahí vamos a encontrar que tenemos HDTV, HDV, HDTV, HDV, bueno, y ahí sucesivamente, ¿cierto? Por ejemplo, este que dice FUHD TV, ¿qué significa? Full HD, o sea, Full High Definition para televisión 8K. ¿Listo? Eso es lo que significan todas esas siglas o todas esas letricas. El NTS, eso es un sistema que tienen de previsualización estandarizada para Europa o para Estados Unidos. Entonces, para nosotros en Latinoamérica, o sea, en América completa, América desde polo a polo, vamos a encontrar que nosotros vemos televisión NTSC y en Europa ven PAL, PAL, ¿cierto? Esto es un tema que hace referencia a latitudes y longitudes, pero pues eso es súper complejo, ya ese tema es bien complejo. Y es solamente para cuando usted está haciendo una película, si la va a hacer para Estados Unidos, la hacen NTSC. Y si la hace para Europa, la tiene que hacer en PAL. Porque si no, no se podría visualizar en estas zonas. ¿Listo? Entonces, eso Oye, es una pregunta. Cuéntame. Si te envía una película de Estados Unidos o Europa. Digamos que por eso no es bueno comprar películas por internet, porque si uno compra muchas películas, salen en formatos europeos y no se pueden visualizar, o sea, el DVD de uno no las podría ver. Entonces eso es un tema que ya es legal en cuanto a la distribución de esos objetos, pero pues realmente es un tema ya de los sistemas que tienen la previsualización de estos materiales audiovisuales. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, si usted se va para Europa y compra una película allá y la trae para acá, para Colombia, no la puede ver aquí. No, el DVD no se la deja previsualizar. Entonces, O sea que ahí perdió la platica. no, por eso no es recomendable nada de eso. Nada Estados Unidos. De Estados Unidos sí le funciona. En Estados Unidos sí. Sí. Si en toda América sí funciona. Sí, porque está en América. Correcto. O sea, porque estamos en Latinoamérica. En el mismo continente. Es por continentes que funciona. Sí. Es por eso. Sí. Listo. Bueno, entonces ahí vamos a encontrar que esos HDTVs o lo que sea para película también va a 72 dpi de resolución, ¿sí? El único que va a 300 o un poquito menos es el de impresión. Pero de resto, siempre las resoluciones de pantalla
van a ser las mismas y van a estar entre 72 y 75 dpi. Entonces ahí es donde vemos que todos estos materiales siempre van a tener una resolución y van a tener un fin hacia el que vamos dirigidos en este caso. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a partir de ahí es que vamos a encontrar el formato específico para trabajar y la resolución a la que vamos a trabajar. ¿Esto qué nos evita? Nos evita peso en el trabajo si el computador o la máquina en la que estamos trabajando no tiene suficiente memoria o no tiene suficientes recursos para poder trabajar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre que estamos trabajando este tipo de elementos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a encontrar que teníamos películas y videos. Iconografía. ¿Qué? Iconografía. ¿Iconografía? Sí, señor, ya se lo escribo. Ya le muestro que es la iconografía. La iconografía, ya le muestro que es la iconografía. ¿Qué piensan que es la iconografía ustedes? ¿Qué creen que es? ¿Iconografía? Wow. ¿Qué creen que puede ser la No, iconografía? la verdad no sabría explicarlo. Sí, La iconografía, no sé exactamente qué sería. sí, no. Iconografía. La iconografía vendrían a ser elementos que cuando los separamos, icono y grafía, vienen a ser dos objetos, ¿cierto? El icono en este caso Es la vendrían imagen. los elementos en los que podemos... Uy, qué pena, perdón. Son los elementos con los que vamos a generalizar la imagen de algo. Y la grafía vendría a ser, pues ya literalmente la imagen de esto. ¿A dónde va la iconografía? A los iconos de los dispositivos móviles. ¿Se acuerdan? Iconos, Okay. por ejemplo, los iconos de Instagram, Facebook y WhatsApp. Hay tipo O sea, como las, sí, como el, Es el iconito de... Computadora y máquinas. Exacto. Icono y grafía vendrían a ser esos dos elementos combinados. En este caso, ok. cuando estamos hablando de iconografía aquí, dentro del software que tenemos, en este caso Photoshop, estamos hablando de las aplicaciones que tenemos en este caso. Por eso cuando abro la parte de iconografía me sale icono de aplicación para iPad, icono de aplicación para iPhone, Spotlight, ¿cierto? Configuraciones y iconos para los diferentes dispositivos, ya sean computadores, ya sean tabletas o celulares. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener ¿Y esa última qué es, profe? sí, el Spotlight. sí, ¿qué significa la última? El Spotlight vienen a ser unos iconitos cuando ya se está utilizando la aplicación. Es como el icono activado, una cosa así. Vendría a ser el icono de activo y como... ¿Ustedes se han visto los botones en las páginas web que cuando hacen clic sobre un botón cambia de color? Ah, bueno, un spotlight sería esto, que yo estoy resaltando, digamos, en color azul aquí donde estoy parado, ¿cierto? Wow. Eso es un spotlight. ¿Está bien? Entonces, ya. son Ok. dos instancias en un mismo objeto. Entonces, cuando está sin tocar, que es gris y blanco, cuando yo lo Es toco, gris. vuelve azul, Ok. ¿cierto? Cuando yo lo toco, ese es el spotlight. El otro es una instancia. Es azul para seleccionar lo que uno quiere. Correcto. Pero para eso necesita Y seleccionar color, ¿está bien? correcto. Entonces, al seleccionar el objeto, se colorea. Pero para eso necesito hacer el icono en reposo o el icono normal, ¿cierto? Y el spotlight, que sería el icono ya activo. No sé si me entendieron. Sí, más o menos. Bueno, Sí, más o menos.
Ahí igual yo les voy explicando todas esas cosas más adelante. Entonces, hasta ahorita estamos aquí escogiendo nuestra resolución, nuestro espacio de trabajo y ya. Tenemos entonces un ancho y un alto igual. Esto en píxeles. ¿Por qué son de 152 por 152? Porque todos los iconos son cuadrados, ¿cierto? Los iconos siempre van a ser cuadrados dentro de todos los espacios de trabajo. Siempre vamos a encontrar que toda esa iconografía vienen a ser alto y ancho igual. Entonces, por ese lado, pues no hay ningún problema. A eso hace alusión la iconografía, ¿cierto? Siempre separen las palabras y busquen qué pueden significar, ¿cierto? Entonces, acá tenemos dos palabras mezcladas que generan una sola. Listo. Entonces, eso en cuanto a la iconografía. Ahí van a encontrar también de todos los dispositivos. Y obra de arte e ilustración. Obra de arte o ilustración. Exacto, obra de arte e ilustración. Entonces ya me bota también aquí un estándar de una cuadrícula de 1000 píxeles. O me bota cuadrículas de 2000. O ya me habla de 1080. espacios de trabajos específicos. Entonces digamos un póster, ¿cierto? Y por centímetros, 45 por 60 centímetros a 300 dpi. Me bota unos estándares y unas medidas con unas resoluciones altísimas porque se asume que estas ilustraciones o estas imágenes siempre van a ir a impresión. ¿Listo? A menos de que estemos hablando de resoluciones de pantalla. En este caso, esas resoluciones de pantalla, digamos la de 1080, sería 1920 por 1080, pero él me la mantiene a 300 dpi para que yo la pueda imprimir si lo deseo. O si le quiero bajar la resolución a 72 para pasarlo a pantalla. Pero no pierdo información desde que creo el espacio de trabajo, sino ya pierdo la información después, cuando ya el trabajo está realizado y yo miro si lo voy a poner en pantalla o en impresión. ¿Listo? Ok. Ok. De esta forma vamos a trabajar siempre dentro de estos espacios de trabajo. Ahorita En centímetros. nuestro software enfocado a la ilustración, ¿cierto? Vamos a trabajar mucho de dibujo y todo esto, pues, para poder tener, para poder conocer las herramientas y poderlas trabajar de una forma mucho más sencilla. Listo. Entonces, voy a coger o papel, tamaño carta o obra de arte e ilustración. Esto de mesas de trabajo y a medida, pues simplemente son personalizadas en este caso. Obras de arte e ilustración. Voy a coger una que sea bastante normal. Digamos que voy a coger esta de póster, ¿cierto? Que ya me habla de centímetros, 45 por 60 a 300. O si lo pongo en píxeles, me está hablando de 5400 por 7200, ¿cierto? Entonces ahí ya voy teniendo diferentes resultados dentro de esos objetos. Voy a escoger este 1080, que es uno de los más bajitos, y voy a bajar la resolución para que el computador no tenga problemas. Esto es solamente para crear un archivo. ¿Listo? Entonces lo puedo trabajar en píxeles, en centímetros. Digamos que si lo pongo en centímetros, tengo 32 centímetros por 18 a 150 dpi. No es ni para pantalla ni para impresión la resolución que estoy trabajando, ¿cierto? Pero es una buena resolución que yo puedo trabajar cuando estoy iniciando archivos en Photoshop. ¿Listo? Tengan en cuenta que si empiezo un trabajo con una resolución muy bajita, recuperar información o crear información, o sea, subirle la resolución para impresión es muy complicado. Lo recomendable es siempre empezar los trabajos grandes en resoluciones muy altas y que si se necesita, después se las reducimos en este caso.
¿Listo? Bueno, eso con el tiempo también vamos a ir ya manejando más habitualmente al punto de manejar. Listo. Entonces, tenemos un archivo de 32 por 18 centímetros, ¿cierto? Que es nuestro sistema métrico, el que conocemos, en una resolución a 150 píxeles por pulgada, un color RGB y a 8 bits. ¿Listo? Esto se los explico mucho más adelante, casi al final. Casi de final. Ah, bueno, sí, eso es lo que iba a preguntar, pero Y pues, pues, Bueno, 16 bits, 32. bits. 8 bits, 16 bits o 32 bits. ¿Cierto? ¿Qué pasa con las fotos? Técnicamente las fotos, voy a crear el archivo para poder explicar. Técnicamente una foto o una imagen, ¿cierto? Entonces digamos que acá yo tengo una foto. Aquí estoy explicando lo de los bits. Tengo una foto, Ok, ¿cierto? quieto. Ese cuadrito es una foto o es una imagen que tiene pues una cantidad de información. Ahora, ese objeto, ven aquí lo rellenamos de color. Listo. Ese objeto tiene una cantidad de información, pero viene a 8 bits. Entonces, este elemento viene solamente a 8 bits, ¿cierto? Cuando yo tengo dos objetos de 8 bits con diferente información, en este caso, los combino. ¿Para qué los combino? Para generar los 16 bits. Pero en este caso, ¿qué pasa con la información que estoy teniendo? Pueden ser la misma foto, mismo tamaño, pero cuando los combino y pongo uno sobre el otro, estoy combinando la información que tienen estos dos elementos y se aumenta la cantidad de bits. Entonces ya no tendría 8, sino ya vendría a tener sino 16. Y ella 16 bytes. Exacto. Ok, De esa forma es que se van aumentando y se van generando este tema de los bits. Entonces aquí yo ya tendría 16. ¿Qué pasa cuando tengo una imagen de 16 con otra imagen de 16 y lo sumo? Pues ya tengo y obtengo, 32. ¿cierto? Entonces eso era lo que pasaba acá. Archivo nuevo. Eso es lo que sucede acá. 8 bits, 16 y 32 bits, ¿cierto? Ah, ok. Ok. Eso es lo que está sucediendo, pero siempre sucede bajo la misma imagen. ¿Para qué me Ok. sirve? Para guardar información. Información que pueda tener un objeto dentro de una foto. ¿Listo? Eso en cuanto a la cantidad de píxeles que yo pueda guardar en una foto. ¿Cuándo puedo ver eso? Cuando yo tengo una información o una foto en algo que se llama HDR o alto rango dinámico. ¿Qué? ¿ATTC? HDR. ¿HDR? Sí. Ah, ya. ¿ATTC? ¿Qué es el HDR o cómo funciona el HDR? El HDR es algo que se llama alto rango dinámico, High Definition Resolution. ¿Listo? Ese es el HDR, el alto rango dinámico. ¿Para qué me sirve el alto rango dinámico? Me sirve para esto, para poder generar elementos en los cuales yo puedo guardar una cantidad de información, tanto de luz y sombra de los objetos. En una imagen convencional, así como se está viendo ahí en pantalla, tenemos elementos que Es como borrosa. no se ve borroso, se ve plano. Tenemos un color plano. Como un peso opaco. Oh, exacto, como que se ve opaco el objeto. En cambio, Sí. con el HDR, yo puedo generar luces muy fuertes o sombras absolutas, pero rescatando la información de un objeto. Wow. ¿Cómo funciona el HDR? Entonces, si ustedes están en un cuarto, ¿cierto? Los ojos funcionan en HDR. Sí. Las cámaras, Sí, profe. a las imágenes toca generarles el HDR.
los ojos funcionan con ese alto rango dinámico. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están dentro de un cuarto y salen a la calle y sus ojos se habitúan a la luz automáticamente, ¿cierto? Porque automáticamente se van a... Sí, se van acostumbrando. Exacto, se sobreexpone todo, Sí, profe. todo más claro, más blanco, se nos sobreexpone todo y como que no podemos ver. Lo mismo pasa si apagamos la luz. ¡Frum! Se apaga todo, pero después de un momentico ya empezamos a ver cosas. No son tan claras, son muy tenues, pero sí empiezo a distinguir formas. Eso no lo puede hacer una cámara normal. Eso lo tiene que hacer el archivo. Una super cámara. Ni siquiera una supercámara. Tenemos que hacer las tres posiciones. Entonces, ¿cómo funciona ese alto rango dinámico en una foto? Ya le muestro. HDR, HDR. Sí, profe. Estos son altos rangos dinámicos, son iguales, son similares a lo que estamos hablando. Y podemos tener, pues, elementos que podemos manipular dependiendo de el lugar donde estamos. Entonces, digamos, dentro de una habitación, que esto es lo que les voy a mostrar ya, listo, esta imagen. Miren, esta imagen, estamos dentro de una habitación, se ve. Sí, profe. Entonces, ese elemento, cuando lo estamos viendo, esperen porque me voy. Descargamos y ya les muestro. Listo, descarguemos una que esté. Esta. Listo. Ahí ya la estoy descargando esa imagen. La vamos a abrir y les voy a mostrar exactamente en qué consiste ese alto rango dinámico o en qué consiste exactamente una imagen a 32 bits, a 16 o 8 bits. Listo. Ahí ya tenemos la imagen, voy a abrirla. La imagen. Aquí. Listo. Y listo. Ahí ya está. Todos me confirman que estén viendo esta imagen. Sí, profe. Listo. Sí, profe. ¿Qué pasó con la imagen? ¿Sí ven qué pasó con la ventana? Ah, Sí, ahora como que se fue más la luz. sí. Y acá Se amplió. ¿Sí ven que aquí se ve Sí. esta información y aquí no? Sí, Ah, ya sé. Una imagen a 32 bits lo que hace es que me rescata toda esta información, tanto de luz y de sombra, pero es una imagen que se hace compuesta, o sea que se hace con 3 imágenes mezcladas. Se hace con una sobreexpuesta, una normal y una subexpuesta, o sea, una muy iluminada, una normal y una muy oscura. ¿Cómo funciona eso? Cuando uno le dice a las fotos que por favor me maneje la exposición, o a este tipo de elementos, cuando yo le digo que me maneje la exposición, lo que hago es que puedo modular esa exposición, ya sea hacia arriba. Uy. Wow. Wow, Pero wow. no queda toda blanca, sino que me rescata información. Sí, las puertas y de pronto algunas escaleras. Y... Si yo la bajo y la vuelvo más oscura, ¿sí ven que se ve lo de afuera? Los pasajes o nubes o árboles. Uy. Entonces hagan de cuenta que yo estoy en la habitación y yo dentro de la habitación puedo ver lo que hay afuera. Siempre, con mis ojos. Pero si lo hago con una cámara, no lo puedo ver. Para eso es que existen este tipo de imágenes y esta cantidad de bits con las cuales yo puedo manipular las imágenes. Entonces, esto ya es un poco más sobreexpuesto, o sea, ya tendría más iluminación en el interior. Si yo voy prendiendo las luces o voy haciendo que entre más luz, lógicamente se sobreexpone el espacio. Pero en una foto normal, ¿qué pasaría? Entonces, digamos, ¿qué pasa en una foto normal? Esto que tengo acá es una foto normal.
¿cierto? Y miren lo que pasa aquí. Comando N, y comando V. Listo. Esta ya es una imagen normal que no está a 32 bits. Es la misma imagen, pero ellos ya la dejaron para web. ¿Qué pasa cuando yo le digo exposición? Entonces, si subo la exposición, estos verdes, miren, ¿sí ven? Se va hasta el blanco y Sí, ya sé. Sí, Ya se pierde la foto, sí. ya no tiene tanta información negra automáticamente. Manera también. En cambio, esta siempre me va a ir manteniendo información. ¿Sí ven que aquí se alcanza a ver algo de la parte exterior? Y miren, ya estoy llegando casi al Sí. negro absoluto y se siguen viendo por ahí. Sí, ya no se alcanza. Sí. Ay, la luz de. Sí, miren que sí se alcanzan a Ah, ver. sí, ahí sí se puede. Sí, Sí, se profe. alcanza a ver casi todo. Sí, Y se profe. alcanza a ver Afuera. Todo. afuera, ¿sí ven? Y ya tengo casi Afuera que también, negro todo. Ya se apagó la luz completamente, se va todo así. Pero Por de no, esta forma es que funciona ese tipo de rangos. Si ven, aquí ya estoy en el mismo lugar y aquí sí ya no veo luces, ya no veo nada. no. Foto normal. De esa forma funciona. Ya no, pero sí se alcanzaba a ver. No, sí se alcanzan a ver algunas cositas, pero no tanto como en la otra foto. Ah, no. ¿Cierto? No. Ahí se alcanza a ver algo de la ventana. Sí, Pero- algo de ventana. ¿A qué voy? Aquí se ve, digamos, mira, aquí estoy en menos 7, voy a copiarlo, coma así, ¿cierto? Aquí que se ve el bombillito. Si ven que no se ve casi el bombillito, no tiene luz interior. No, pero se alcanza, digamos, a ver un tricito. Miren, si yo la pongo en la foto de alto rango dinámico, ¿sí ven lo que pasa con el bombillo? Miren, Y, ¿sí ven que ajá, solamente tengo un bombillo Eso. plano? En cambio, aquí sí tengo información pero real. se ve que. Y ahí sí se ve que está alumbrando. Exacto. Aquí sí se alcanza a Sí, percibir iluminando. literal. Y están Sí. en la misma cantidad de oscuridad. 7,79 y 7,79 las dos fotos, ¿cierto? La luz Sí. y la oscuridad. Exacto. Entonces, de esa forma funcionan esas fotos o esas imágenes a 16 o a 32 bits. Entonces, a 32 tendría toda la información completa de lo que es el exterior y el interior de un espacio. A 16 ya tendría o el exterior o el interior. Y a 8 bits ya es solamente una imagen completamente plana con la cual yo no puedo Una pregunta, profe. una cantidad de elementos. Cuénteme. Te iba a preguntar que si esa foto sí es real, ¿cierto? O sea, Esta foto es para un HDRI. Los HDRI se utilizan para iluminación de escenarios en 3D. Justo cuando se monta en una esfera, se vuelve 360. Se vuelve tridimensional. ok. Es para eso. Oye, parece una foto Porque moderna. está como bonita la casa. Sí. Sí. Es un 360, es básicamente eso. Es un 360 con el cual se ilumina, pero eso se trabaja en 3D. ¿Listo? Oye, Ok. profe, y parece una foto moderna. Claro, es que es una foto bastante moderna. Eso es una casa bastante nueva. ¿Listo? Sí, Bueno. alto. Entonces, Ok. Y qué bonita la casa. no sé, eso sí no tengo ni idea, pero pues sí está bonita la casa. Listo. Bueno, entonces a eso hace referencia esos 8 bits, 16 y 32 bits. Hacen referencia a esa cantidad de Ok. información que puede tener una foto en cuanto a luz y sombra. ¿Listo? La profundidad de la foto. Listo. Igual eso más adelante lo podemos explicar ya cuando hagamos integración. Integración de la escena. ¿Listo? Más adelante. Sí. Ya tengo mi espacio de trabajo, ¿cierto? Ya lo creé, me sale mi canvas, mi espacio de trabajo, mi lienzo, y tiene fondo blanco automáticamente, ¿cierto? Si yo le digo crear uno nuevo Sí. con fondo transparente, que era lo que me decía Santiago,
Sí, qué difícil. Uy, ¿Salen esos cuadritos? Cuando yo veo esos cuadritos es porque tengo un fondo transparente. ¿transparente? Exacto. Y todo lo que yo haga, pues va a quedar montado sobre ese fondo transparente. Ahí están los cuadritos. Los cuadritos. Cuatro. Ah, ya. Ah, sí, esos son. ¿Listo? Sí, Les hago un zoom. Si ven esos cuadritos chiquiticos grises y blancos, eso significa que el fondo Esto es sí. transparente. ¿Y cómo sé que el fondo de cada objeto de estos es transparente? Porque cuando los pongo uno encima de otro, se traslapan o se pueden colocar de tal forma que lo ocultan, pero en el resto de los lados tienen... Atrás y adelante. sí. ¿Listo? Arriba, abajo. Eso Ya. es lo que ocurre cuando colocamos un fondo transparente. Ahora, estos elementos, cuando ya los tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo, vamos a encontrar diferentes perfiles para trabajar. ¿Cuáles son los perfiles de trabajo? Los perfiles de trabajo vienen a estar aquí. En esta parte, en la parte superior derecha de nuestras pantallas, vamos a encontrar este iconito. O sea, las capas. No, aquí vamos a encontrar perfiles de trabajo. Se llaman perfiles de trabajo porque están enfocados a organizarnos las herramientas dependiendo de lo que yo necesite hacer, ya sea un elemento 3D esenciales, que es el básico, ¿cierto? El perfil básico que nos sale siempre, un perfil para hacer 3D dentro de Photoshop, un perfil para hacer animación, un perfil para hacer pintura, sí señora, animación, o un perfil para trabajar solo fotografías o gráficos y web. Dependiendo de cada uno de esos perfiles, pues yo voy modificando Está bien. las herramientas, ¿sí ven? Digamos, Animación. de movimiento que sale animación, miren lo que me sale aquí abajo, me sale una línea de tiempo. Ah, sí, reproducir. Ajá. Correcto. Entonces, qué pena. ¿Cómo? ¿Será que me puedes mostrar otra vez esto pues ¿cómo se llama? ¿Cuál? Esto pues el icono de donde está Sale ahí. acá arribita, ¿cierto? Ah, Aquí sí. arribita sale el icono. Ahí está la de la lupa. Pero si lo quieren buscar ya entre las herramientas, vamos a encontrar que en la parte superior tenemos una cantidad de herramientas que nos llevan a todas las subherramientas que tenga Photoshop. O sea, ustedes quieren ver qué tiene Photoshop por dentro, tienen que ir aquí a la parte superior, donde van a encontrar archivo, edición, imagen, capa, textos, Edición, imagen. sí, señor, 3D. Okay. Es un 3D muy básico. Vamos a encontrar acá, en ventana, vamos a encontrar esos perfiles que les acabo de mostrar. Entonces, aquí se llaman espacios de trabajo. Mírenlos acá, ¿sí los ven? Se pueden utilizar así como yo los tengo, iPad John, Cintiq, todo eso se puede personalizar. John Cintiq. La Cintiq es una tableta para pintar. Es una tableta digitalizada. Una paleta Oye, de colores. ¿Y qué significa iPad? ¿Cuál? iPad John. iPad John. Ese es el iPad para cuando lo conecto al computador poder trabajar con el iPad o con la Cintiq. ¿Listo? Ah, Okay. iPad y Steam. Ok. Listo, estos son los personalizados. Ahora, los que vienen por defecto son estos. Aspectos esenciales, 3D, movimiento que fue el que acabé de colocar, si ven que ahí ya aparece ahí, ese espacio de trabajo. Pintura, fotografía. Fotografía. Todo el espacio de Animación. si ven, pintura me lo volvió de esta forma. Oh. Le digo otro espacio de trabajo como Sí. fotografía, me cambia de nuevo todo el espacio de trabajo. ¿Sí ven? Me pasa las herramientas para un lado, me deja colores, me deja las capas por aquí abajo y así sucesivamente. Siempre trabajamos en aspectos esenciales por defecto. Siempre.
Este es el que manejamos habitualmente. Entonces, como manejamos este habitualmente, pues lo tenemos como el estándar que nos permite manipular y modular las herramientas de nuestro espacio de trabajo. ¿Qué vamos a encontrar en nuestros espacios de trabajo? Entonces, como ustedes están trabajando, creo que todos trabajan en plataforma Windows, ahí vamos a encontrar algunas diferencias con respecto a mi plataforma, en este caso, que es Mac. Pero las diferencias son mínimas en cuanto a lo que son los archivos, que era más o menos lo que veíamos el semestre pasado, que eran las preferencias en Illustrator. Ya, eso era toda la diferencia. En Photoshop es igual cuando estamos hablando de Mac y de Windows. Ahora, yo tengo una pregunta, profe. Es que estaba mirando y cuando yo tenía en el Illustrator CS6, yo tenía en el archivo pues una forma de guardar para web. sí. Y ahorita tengo el Illustrator de este año y no me aparece guardar para web. Ok. Entonces, ¿eso cómo se busca? No, esos son los perfiles. Tocaría cargarle el perfil nuevo dentro del guardado. Okay. Pero ahora abrimos acá el Illustrator y de una vez salimos de esa duda. Y también aquí, pues en Photoshop, también se puede guardar para web. O sea, para poderlo descargar en el celular y todo eso. Sí, pero en Photoshop toca exportar. De pronto Okay. ahí donde va a estar el lío. Ya no es guardar para web, sino exportar para web desde Illustrator también. Sí. Ok, sí, porque eso Pero en Illustrator sí estaba por separado. Pero miramos a ver si lo podemos. Que es que se estaban actualizando ayer o antier. Sí, Y hasta ahora lo estoy abriendo. porque ahorita cuando tenía, pues, ya, pues, él está abierto, entonces, pues, estaba mirando eso y no lo tenía. O sea, pues, no aparecía para web. O sea, guardar para web. Así como en el S6. Ok. Wow. Listo. Se quedó. Ahorita que ahora les muestro eso. ¿Listo? Bueno, Listo. continuemos. Profesor, Señor. Este programa para mí es nuevo. Para todos. Para Marlon, para Santiago. Sí, para mí también, porque yo hace años no utilizo Illustrator. Ninguno de ellos utiliza Photoshop. Hasta ahora están empezando. No, Así que todos están eso sí, en no. el mismo nivel. Así que tranquilo por ese lado. No hay Sí, preocupación. Cuando yo vi Photoshop, fue con María Lucía que me estaba explicando pues cómo hacer colores y todo eso. Ok, ya han visto algo. Bueno, eso está bien. Sí, Juan Pablo sí viene, pero pues igual yo les explico. sí me toca recordar. Sí, muchas gracias. Yo les explico todo desde cero, como si estuviéramos iniciando. sí, No profe. se hayan explicado bien, sino porque pues necesito emparejarlos a todos. ¿Listo? Sí, sí, Bueno. sí. Todo es nuevo. Bueno, entonces tenemos las herramientas acá en la parte superior, que son la barra de herramientas que tenemos aquí, que son archivo, edición, imagen, capa y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, dentro de archivo, ¿qué vamos a encontrar en archivo? Vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con archivar objetos. ¿Cómo es un archivo o cómo es un archivador? Un archivador, pues, es una caja donde usted puede guardar folios, donde puede guardar fotos, donde puede guardar carpetas, todo ese tipo. ¿Película también? Correcto. Abre, saca, vuelve y guarda, o abre, mete, y así sucesivamente va teniendo ese tema dentro de ese objeto. Por eso este apartado se llama archivo, donde yo puedo crear algo nuevo, ¿cierto? Y va dividido por cajas, ¿sí ven? Cajas, me refiero a esa subdivisión que están teniendo estos objetos. Entonces, digamos que están... Cerrar e ir a Bridge, ¿qué es eso? Ya les cuento. Están subdivididos dependiendo de la función que cumplan. Entonces, nuevo y abrir, y aquí están todo lo que abre o genera un archivo nuevo. La siguiente caja dice cerrar, cerrar todo, cerrar y abrir, cerrar otros, guardar o guardar como o volver. ¿Sí ven? O sea, todo Sí, que está apagada.
Exacto. Están apagados porque todavía no he creado unas variables dentro del archivo que me permiten modular eso. ¿Listo? Pero bueno, todos hacen referencia a los mismos elementos. Entonces en esta caja está todo lo que cierra o guarda, ¿cierto? O literalmente me permite modular ese archivo. Después voy a encontrar exportar, generar, compartir también. Correcto. Esto pasa porque ya estas versiones se alinean con elementos de la web, ¿cierto? Behance es un tema de compartir imágenes y todo esto dentro de la web. Después vamos a encontrar buscar en Adobe Stock, que eso es un stock de imágenes que tienen ellos. Correcto, y empaquetar. Aquí esta caja ya hace alusión o ya hace referencia a traer imágenes, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, digamos, automatizar. Aquí dentro de automatizar voy a encontrar unas acciones que me permiten automatizar los elementos. Secuencias de comandos, ¿cierto? Importar desde iPhone, importar a iPad, ¿cierto? Que ahí de pronto está el tema de Santiago con Illustrator, que es ese exportar a páginas web. ¿Cierto? Aquí importar, pues estamos trayendo, exportando, estamos acá. ¿Listo? O sea que importar desde iPhone, pues uno tendría que tener como una aplicación. No, lo que pasa es que como yo tengo, ya lo reconoce, yo puedo importar una imagen desde mi iPad o desde el iPhone al computador automáticamente y específicamente a Photoshop. Por eso ya salen con el nombre, ¿cierto? iPhone de John Hyde. Sí. O iPad de John. Pues oye, Pobre, ¿o no les aparece esto? Oye, Pobre, ¿y Gula también? ¿De otra vez? ¿De qué? Celular. Teléfono celular. Desde el celular, sí, señor, desde el celular, correcto. Entonces, si usted tiene emparejado su celular con su computador, él puede hacer este tipo de cosas, pero solamente están emparejados. ¿Listo? Bueno, entonces, que cada uno de estos elementos, pues, tienen entre sí relación y simplemente me hacen alusión a lo que hacen o la acción que generan dentro de estos espacios. Entonces, aquí voy a encontrar exportar, exportación rápida, exportación cómoda, bla, bla, bla. Una específica que dice para... Ok. O sea que es la que yo estaba buscando. Exacto, es algo así. En Illustrator lo debieron haber puesto igual, o debe estar de una forma parecida. Solamente buscarlo, pero eso tiene que estar ahí, eso nunca lo quita. Lo que hacen es que lo cambian de sitios y lo pasan a otros lugares y se nos pierden, pero siempre están las mismas herramientas. Sí. Entonces, ahí vamos a encontrar este tipo de apartados. En edición ya vamos a encontrar otro tipo de elementos diferentes. Edición, correcto. Deshacer, eliminar capas, rehacer, alternar, ¿cierto? Cortar, copiar, pegar, todo dentro de una misma caja. Buscar, revisar, todo así. ¿Cierto? Entonces, hay algo... Pero ahí casi todas están apagadas. Y otras que están apagadas porque no tengo capas con información. Entonces, cuando yo empiezo a crear información y empiezo a colocar elementos dentro de estas capas y voy duplicando y voy generando diferentes elementos que me mezclen los objetos, ¿cierto? Ahí voy generando una cantidad de información o cuando aplico efectos y miren, si ven que ya me aparecen algunos más activos. De comprendido, sí. Pues yo no he pero digamos que si yo le digo a esto, o sea, es cuando uno va trabajando. Control C, exacto. Si ven que aquí ya se activaron copiar, pegar, porque ya copié algo y ya. Entonces, todas estas herramientas, ¿sí ven que ya aparecen más herramientas, casi que todas activas?
Porque ya estoy literalmente activando todas las acciones o las funciones a medida que voy trabajando. Esto siempre sucede de la misma forma. De acuerdo a las acciones o los trabajos que voy realizando, pues simplemente se van activando todas estas herramientas. Aquí lo importante es que entendamos que las herramientas siempre se agrupan dependiendo de lo que van a realizar, o sea, su acción en este caso, su acción. Y dependiendo de eso, pues yo las voy agrupando y voy teniendo una relación entre ellas. Aquí en editar, pues, ¿qué es editar? Editar es modificar algo, modificar un objeto. Entonces, dentro de edición voy a encontrar todo lo que es editar. O sea, cambiar colores, cambiar formas, cambiar tamaños, ¿cierto? Entonces, digamos, de formación de posición libre. Entonces, yo puedo modificar dependiendo de lo que tenga aquí dentro de estos espacios de trabajo, ¿sí ven? Ahí. Eso se ve interesante. Sí, interesante. Interesante, profe. ¿Qué pasa? Porque tengo un modo de función que me oculta la capa, pero mira, ahí lo que estaba pasando era esto, que estábamos cogiendo esa capa y la estábamos modulando. Wow. Ok. Wow. Editar. Editar es transformar un objeto. Entonces, en edición voy a encontrar todas las herramientas que me deforman los objetos, que me cambian el color, que me permiten copiar, pegar o modular ese tipo de ediciones. Imagen. Lo que compone y tiene que ver con una imagen literalmente. Modo. Entonces, dentro del modo voy a encontrar escalas de grises, ¿cierto? Entonces, Blanco, ¿Está activándose? blanco y negro. blanco y negro, ¿sí ven? Sí. Imagen, modo, RGB, CMYK, LAP, multicapa, A8, A16 o A32. ¿Sí ven que aquí aparece lo mismo ahorita al principio? Sí. Es lo mismo, pero Ok. ya pues me permite modularlo o manipularlo de forma independiente. ¿Listo? Ok. Ajustes. Ok. Esto es súper importante, este apartado de ajustes. ¿Por qué? Porque dentro de ajustes vamos a encontrar toda la modulación, tanto de color, intensidad, exposición, Uva también. efectos dentro de este objeto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiarle el color rojo a este objeto y ponerle un color verde, pues me voy a tono y saturación, lo pongo en verde, aumento el color y ya tengo diferentes saturaciones, ¿cierto? Tú Si lo también. quiero azul, me voy a la parte azul, ¿cierto? Y voy modulando el objeto. Si lo quiero naranja, amarillo, y simplemente voy modulando el color. Botado O también. sea que no se puede cambiar así como hacemos ya pues en Illustrator lo hacíamos en simplemente Illustrator. con la paleta de color, correcto. Aquí sí se puede hacer de la misma forma, pero es mucho más fácil como lo estoy haciendo, por medio de esa imagen y esa modulación. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un solo objeto y ya no tengo que estar pensando en qué color le voy a poner o en la paleta de color, sino que aquí ya me desconecto de la paleta de color y me voy a escoger el color que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ajustes. Vamos a tener todos estos ajustes para una imagen. Todo eso es lo que me apoya y me genera esa información. ¿Listo? Okay. Después vamos a encontrar tonos automáticos, que estos son correctores. Cuando yo tengo una foto, contraste automático, y esos son elementos que me van a generar esa corrección de la foto. Si está muy sobreexpuesta, si está subexpuesta o diferentes elementos. Después vamos a... Señor. Y también un dibujo. Claro, los dibujos también, cualquier cosa, lo que yo hago. ¿Listo? Si yo abro un dibujo, digamos que al abrir un dibujo aquí, un dibujo como este, por ejemplo, a ver si me lo carga rápido. Ya está. Una pregunta, profe. Señor. Si yo hago una ilustración en Illustrator, yo puedo ya pues enviar esa ilustración a Photoshop. Claro, los programas se vuelven completamente compatibles entre sí, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tengo Ok. Uy, está bonito eso. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Entonces, digamos que este tipo de elementos, cuando los tengo dentro de mi espacio de trabajo, aquí yo les puedo decir diferentes modos, tamaños de imagen y ediciones, ¿cierto? Entonces, todo ese tema de color o de que es un dibujo, una ilustración, se puede autocorregir. Entonces, aquí yo le puedo decir modo, RGB, ta, 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 ta. Aquí en este caso, yo selecciono alguna de las capas, ¿cierto? Por ejemplo, selecciono esta capa y ya me aparece tono automático, contraste automático o color automático. Entonces ahí yo lo puedo corregir de acuerdo a lo que es la modulación del objeto. ¿Listo? Esto es bien importante cuando lo estamos creando o cuando estamos haciendo ese tipo de elementos que automáticamente nos generan toda la información dentro de estos módulos. ¡Wow! ¿Vale? Esto lo vamos a hacer más adelante. Esto literalmente lo vamos a hacer más adelante porque tengo que explicarles cómo funciona el color. Exacto. Esto lo hacemos a partir de escalas de grises y simplemente vamos generando elementos aleatorios que nos van dando ese apoyo dentro de todo lo que es el objeto. ¿Listo? Oye, pobre, y paguete un paisaje de color. Correcto, es un paisaje literalmente. Sí, color. Está bien. Señor. Color ¿Listo? y la luz. Todo eso lo vamos a ir viendo desglosadito, muy bien explicado. ¿Listo? Imagen. Entonces, todo eso es lo que vamos a encontrar dentro del apartado de imagen. Lo mismo que el tamaño del objeto, la rotación o la dirección que va a tener este archivo. Entonces, digamos, yo le puedo decir voltear en X o en Y. Tamaño de imagen, tamaño de lienzo, cortar, descubrir todas, duplicar, aplicar imagen, calcular variables. Y este análisis, bueno, esto ya es un tema ya más de la metadata y las herramientas con las que se esté trabajando. Pero esos son los elementos que vamos a ir encontrando acá. Entonces, tamaño de lienzo, ¿se acuerdan que yo le puse un tamaño al principio? Sí, profe. Y se lo puse en píxeles, que era 1920 por 1080. Entonces, todo esto también lo puedo ir modulando a medida que voy trabajando. Yo le puedo decir al archivo, bueno, sea más ancho, o sea más alto. Entonces, yo lo puedo correr, ¿cierto? Y lo puedo ir volviendo más grande y más grande y más grande una y otra vez, o más pequeño en este caso. Entonces, todo esto lo voy a encontrar acá en imagen. ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Capa. Capa, correcto. Entonces, las capas son estos elementos sobre los cuales yo voy trabajando, ¿cierto? Entonces, capa lo voy a tener aquí, nueva capa, capa a partir de fondo, grupos y así sucesivamente. Todas las herramientas o todas las acciones que yo puedo realizar con una capa las voy a encontrar aquí, pero desglosadas, ¿cierto? A diferencia. Pero digamos que esas capas Acá. siempre las vamos a tener pues allá, ya pues al lado pues derecho, ¿no? Claro, pero digamos si ve que aquí tengo una cantidad de botones, elementos que puedo oprimir, una cantidad. Un pincel y todo eso. Sí. Claro, todo eso está por separado y todo eso está desglosado acá arriba. Ya no son botones, cuando son botones ya los conozco y ya los trabajo, pero cuando no, por eso necesito todos estos apartados acá arriba, porque de pronto yo no sé exactamente dónde está el botón que hace una acción específica. Entonces lo que yo hago es que voy aquí y busco qué acción quiero hacer, que quiero cambiarle el tamaño a una capa. Ok, entonces imagen, transformar o edición. Ah, mira, aquí está, edición. ¿Por qué? Porque estoy cambiándole el tamaño a un objeto. Transformación. Yo tengo otra pregunta, profe. ¿Sí ve? Ahí le puedo cambiar el tamaño, la rotación. ¿Sí ven? Y puedo modular. Sí. ¿Listo? Santiago.
espera, las funciones de los teclados que están en Illustrator, como saber cómo que pegar o copiar, o por ejemplo, cómo puedes usar un pincel y todo eso, esas mismas funciones del teclado también son iguales que las que están en Photoshop. Sí, señor, la gran mayoría son iguales, si no es que casi todas. Toda Digamos, control C, control G y todo eso. control G, que es agrupar, control C, Sí, control V, que es eso, copiar y es lo pegar. que me refería. Los shortcuts, todos los atajos de teclado son iguales. ¿Listo? Ah, ok, listo. Todos son iguales, son lo mismo. Señor, Oye, profe, esta figura parece una taza de té. otra vez, Esta figura parece una taza de té. Mira, una taza de té. Algo y, Qué y interesante. sí, más o menos. parece. No, le falta un pedacito por aquí, así más largo, y ahí sí ya todo. En sí parece una tetera. Sí, una tetera. Una pero Y oye, Pero profe, está al revés, eso, así. Interesante visualización. a ratas al cabo. También galletas en el café. Correcto, Carlos. Sí, señor. Y también Sí. los zapatos, los tacones, pero más pequeños los tacones. Eso son imaginaciones. Correcto. Ahí ya es que Juan Pablo tiene una imaginación bastante fructuosa y Muy siempre está grande, sí, muy chévere. sí, yo. Ahora Ahí ya parece un mostrico con un ojo. estamos, chicos. Bueno, eso es lo que usted ve. ¿Quién ve algo diferente? ¿Listo? Bueno, Oye, profe, sí, parece una tetera. ahora sí, sí, señor. Sí, Listo. ya. Bueno, entonces, esos elementos, siempre que los vamos trabajando o los vamos modulando y los vamos cambiando, simplemente vamos viendo que todos estos apartados que tenemos acá arriba hacen alusión a esas diferentes acciones que vamos generando dentro de este espacio. Capa, todo lo que tenemos dentro de las capas, lo desglosamos. Muchos de los elementos que tenemos acá desglosados, mucho más sencillos, más simples, porque se pueden manejar de forma independiente. Perdón. Los textos vendrían a ser un elemento completamente independiente, selección, ¿cierto? Donde yo puedo seleccionar tanto los objetos como los elementos de forma independiente. También lo puedo hacer por las herramientas acá en la parte izquierda. Filtros, que son muy importantes los filtros, porque son los que manipulamos dentro de Photoshop. En Illustrator también vamos a encontrar una cantidad de filtros y elementos muy parecidos. 3D, que es otro apartado completamente aleatorio dentro de Photoshop. Oye, profe. Elemento completamente independiente. Y vistas, que son las que me permiten previsualizar los objetos que tengo acá, ¿cierto? Entonces, aumentar, encajar en pantalla, ¿sí ven? Lo hace ya automáticamente. Cuando se nos mueven o cuando se nos pierden los objetos, entonces encajar en pantalla. Ah, listo, ahí está todo. O que se me fue el canvas, quién sabe para dónde, y no lo encuentro y esa quedó perdido en el espacio porque hice un zoom muy grande. Si ven, ahí ya no se ve mi espacio. Mega grande, sí. Uy, no, ya. Encajar en pantalla y vuelven mi canvas. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a tener este tipo de elementos dentro de estos objetos. Esto en cuanto a vista. Ventana es el más, sino
Literalmente es el más importante dentro de cualquier software. Ventana, el apartado de ventana. Sí. ¿Por qué? Ok. Porque aquí vamos a encontrar todas las herramientas y los archivos que tenemos abiertos en este caso. ¿Sí ven? Aquí tengo un archivo abierto que se llama clase 001, que se sale automáticamente siempre abajo en las ventanas. ¿Y qué más vamos a tener acá? Vamos a tener todas las herramientas. Entonces, que si yo Formas, trazos. estoy navegador, me puse a historia, cambiar la interfase, saqué unos elementos y los dejé por acá y por error los cerré. ¿Sí ven? Ya no Sí. tengo ni mi barra de herramientas ni las capas. ¿Qué hace uno ahí? Los tiene que ir a buscar, ¿cierto? Entonces, en ventana es donde vamos a encontrar todos esos elementos. Entonces, acá en ventana voy a encontrar herramientas preestablecidas o voy a encontrar capas, ¿cierto? Miren, capas. Ok. Vuelvo a un archivo. Ah, míralo, aquí está. Lo puedo ver con mis qué malla. elementos de trabajo. ¿Qué más voy a encontrar acá? Historias, programas y literal. Todos y cada uno de los elementos que tengo dentro de mi espacio de trabajo. Ahora, si hay ¿De qué significa historia? historial, es el historial, el control Z. Ah, ok. Si hay Navegador, que no encuentro o que no sé dónde está, digamos como las herramientas preestablecidas, digamos que no lo encontré. Aquí mismo en ventana, en espacio de trabajo, vamos a encontrar algo que dice restaurar aspectos esenciales. ¿Sí lo ven? Entonces, este apartado es el otro que también es muy importante porque aquí es donde podemos de nuevo restaurar o formatear si hemos borrado herramientas, si hemos eliminado de nuestro espacio. Tengan en cuenta que esto no se elimina de forma permanente, sino por el contrario se ocultan, pero pues a veces es difícil volverlas a encontrar. Entonces, cuando eso pasa, que se nos ocultan o cerramos alguna herramienta que necesitamos habitualmente, lo que hacemos es esto, restaurar aspectos esenciales. Cuando le digo restaurar aspectos esenciales, me vuelve a traer todo de nuevo a mi espacio de trabajo. ¿Sí ven? Ya me puso de nuevo la barra de herramientas, ya me puso aquí capas, canales, trazados, y lo hizo de forma organizada, ¿cierto? Entonces, digamos, yo los puedo pasar para acá, puedo pasar trazados para acá, puedo abrir las herramientas y borrarlas de nuevo, y puedo sacar esta biblioteca y la puedo borrar, o puedo sacar el color y lo puedo pasar aquí, o lo puedo dejar aquí sueltico, ¿cierto? Volví de nuevo y cambié todo mi espacio de trabajo. ¿Qué significa eso? Que todo el espacio de trabajo es modular, que se habitúa o se adecúa a el trabajo que yo estoy realizando. Entonces, si yo no necesito todas estas herramientas, pues simplemente las voy cerrando o las quito de mi espacio de trabajo. ¿Que las necesito de nuevo? Listo. Ventanas, espacio de trabajo, restaurar aspectos esenciales. Y volvemos de nuevo. ¿Sí ven? Es automático. Entonces, si borran algo, si cierran algo, no se preocupen. No hay ningún lío con que lo estén cerrando o con que lo cambien de lugar, porque realmente siempre lo van a poder volver a restaurar a cero. Así para que no se vuelva como como un desorden ahí pues en la pantalla y todo eso, entonces pues mejor. Claro, es muy habitual que lo hagamos, pero entonces en este caso yo voy a trabajar un dibujo. Ah, bueno, entonces me voy a un espacio de trabajo solo de pintura. ¿Qué pasa? Mire, el espacio de trabajo ya es súper simple. Solamente tengo capas, canales, herramientas, un navegador. ¿Por qué? Porque este es uno que yo hago. Y esto los pinceles. Este es mío. Este es mío. O sea, yo lo también la pintura. para mis pinturas, correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo también modular y cambiar todo el espacio de trabajo de acuerdo a mis necesidades. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo esos espacios de trabajo se van modulando, se van cambiando. Si yo aquí le digo restaurar, voy a guardar ese espacio de trabajo, ¿cierto? Entonces voy a guardarlo. Pintura. Métodos abreviados. No, es aquí, nuevo espacio de trabajo. Entonces, Okay. pintura, yo.
¿cierto? Yo siempre los nombro así para que todo me quede igual. Le digo que me guarde métodos, Sí, en menús, orden. herramientas, todo que me lo deje en el mismo lugar, ¿cierto? Pero si yo a esto le digo, a este espacio de trabajo le digo restaurar a pintura, ¿cierto? Como ya lo guardé y le di todos esos cambios, automáticamente me los mantiene dentro de John. Ahora le digo pintura normal y le digo que me restaure espacios de trabajo de pintura. ¿Sí ven? Ya me aparecen los pinceles, me aparecen colores, Colores. la barra de herramientas vuelve y me la pone acá en el lado izquierdo. Oye, Las- Pobre, La degradación. y también las barreras de colores. Correcto, las paletas de colores también me las cambia, me las pone de acuerdo a lo que se necesita de espacio de trabajo y me las coloca dependiendo de lo que yo necesite para pintar. Entonces, ¿qué necesito para pintar? Pinceles. Listo, aquí tengo un montón de pinceles. ¿Qué más necesito para pintar? Colores. Colores. Las herramientas que tengo acá, las capas, mis canales y mis trazados. Yo literalmente no necesito nada más para pintar. Por eso Photoshop automáticamente me da esas opciones, ¿cierto? Entonces, no, que necesito un espacio de trabajo para fotografía. Ok, ya lo pongo en fotografía y él ya me activa unas herramientas específicas para fotografía. Recuerden que aquí en espacio de trabajo de aspectos esenciales, por defecto, él activa todo. Técnicamente activa todo lo que tiene. Eso también sería chévere. Este es muy bueno Eso porque también sería chévere también en Illustrator. no, Illustrator también lo tiene. O sea, eso sabía, Mike. Ah, ok. No, Illustrator también lo tiene. Lo que pasa es que cuando empezamos con Illustrator, yo me fui por las herramientas, pero no por estos apartados tan específicos. Aquí lo hago porque ya tienen un conocimiento previo y ya saben cómo funciona la herramienta. Y porque no es fácil, sí. Claro, entonces ya ustedes dicen, ah, Chévere. esto también debe existir en Illustrator y lo voy a utilizar. Ok, va organizando. Bacano. ¿Listo? Bueno, entonces, como podemos ver, todas estas herramientas y todos estos Listo, elementos se Bacano. pueden expandir y contraer. ¿Bien? ¿Para qué los puedo contraer? Porque ya funcionan muy parecido a lo que son las aplicaciones móviles o los aplicativos de los dispositivos móviles, ya sean tabletas, celulares o lo que esté utilizando. Teléfono también. Teléfono, correcto. Entonces todo tiende a funcionar de la misma forma, donde yo necesito ahorrar espacio o donde yo puedo organizar mis barras de herramientas dependiendo del espacio en el que estoy trabajando. ¿Listo? Ahora, estos objetos o estos elementos, pues ya los voy a tener aquí donde yo los puedo expandir. ¿Cómo expando y contraigo? Simplemente desde el punto o las flechitas que tengo aquí en la parte superior derecha de cada una de esas herramientas. Otra parte importante. Entonces, ¿se acuerdan que yo con Illustrator les dije, bueno, ¿cómo funciona esto? En el lado izquierdo tengo, ¿qué tenía? La cartuchera con las herramientas. O sea que tengo... Colores, lápiz. Correcto. Muy bien, Juan Pablo. Entonces, aquí... Borrador también. Pincel, sí. Yo tengo pinceles, tengo tijeras, tengo témpora, tengo un borrador, literal. Tiene cuchilla. Exacto. Esto que tengo aquí en el lado izquierdo, que es la barra de herramientas, es mi cartuchera, con todos los objetos que yo cargo en ella. Y en la parte derecha habíamos dicho que teníamos ¿qué? ¿Se acuerdan? Cartuchera y... A la derecha ¿qué teníamos? No, así no. A ver si Marlon nos dice, ¿no? Una cartuchera y... En el lado izquierdo, hagan de cuenta que tenemos la carpeta y la maleta. Sí. En la carpeta y la maleta que echamos hojas, el cuaderno, la carpeta. Entonces la carpeta vendrían a ser... Cartuchera también. Claro, pero digamos, El folder y todo. ya tendríamos, aquí en la maleta tendríamos la carpeta donde guardo mi trabajo, que es este que estoy haciendo acá, que está por capas. ¿O qué más guardo acá? Las témperas. Ya, ¿cierto? Entonces ya voy guardando cosas más.
a este Oye, profe, vinilos, vinilo pinceles. también. Entonces, si Que guardas en la carpeta. Pinturas. tengo los pinceles de los objetos que voy a utilizar, o los colores, o esos elementos con los cuales yo trabajo. Restaurador de cuota de la carpeta. Correcto. Entonces, eso es lo que tenemos a cada uno de los lados. Entonces, al lado izquierdo voy a tener la cartuchera y al lado derecho voy a tener la maleta, con todos los elementos dentro de estos espacios de trabajo, ¿cierto? Esta es básicamente la analogía más cercana a lo que estamos buscando, ¿cierto? Que en este caso sería la manipulación y el manejo de Photoshop. Básicamente, Sí. señor. Oye, profe, también los marcadores y los Cartuchera y la carpeta. también. No entendí. Correcto, pero los marcadores estarían ¿en dónde? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo, Juan Pablo? Yo no te Izquierda. usted tiene cartuchera ahí la carpeta. Yo no he entendido muy bien, Marlon Felipe, lo de la cartuchera y la carpeta, lo del izquierdo y el derecho. Pues yo le estoy diciendo, pero no me ha entendido muy bien. Es una analogía simplemente, o sea, es como están distribuidas, como están distribuidos los elementos dentro de Photoshop, ¿cierto? Entonces, aquí en el lado izquierdo, esto que estoy moviendo acá en la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ese es mi lado izquierdo de mi pantalla. Ahí tendría algo parecido a una cartuchera, donde yo guardo los pinceles. ¿Sí ven? Acá hay un pincel. O los lápices. Miren, acá tengo más lápices. O tengo el bote de pintura. Ah, O tengo Ahí en la cartuchera él manda los pinceles, los Figuras. tengo las tijeras. O lo que decía Santiago, que el cortador o una pluma. Figuras. Sí, Eso es técnicamente lo que yo tengo en mi cartuchera. Por eso Ya. digo que esta parte es una cartuchera donde yo guardo esos utensilios o bueno, esos elementos, y al lado derecho, que son estos que estoy contrayendo y expandiendo, ¿cierto? Hagan de cuenta que es como la maleta. ¿No? He hecho una la maleta donde tú echas varias cosas, la carpeta. el trabajo o el cuaderno. ¿Qué tiene adentro el cuaderno? Los trabajos, ¿sí ven? Son estas mismas capas. Entonces, es como una analogía para que me entiendan un poco mejor y más fácil cómo funciona Photoshop. Entonces, a este lado tengo herramientas para dibujar y a este lado tengo los papeles, las pinturas, los pinceles, los marcadores, ¿cierto? Y con los papeles para poder trabajar. Entonces, todo eso es lo que voy a encontrar aquí en el lado derecho y lo otro es lo que voy a encontrar en el lado izquierdo. ¿Listo? Ya, sí, señor. ¿Otra pregunta? No, profe. Bueno, No, profe. listo, chicos. Entonces, listo.